bella isla de Hvar, finalmente. La pinta de la negra más turista imposible. ¡Soy turista! Jamás dejaré de recomendar la isla de Hvar como destino playero. Esta isla es muy popular por varias razones. Es famosa por su patrimonio cultural, ya que cuenta con una arquitectura fascinante que data desde el siglo XVI, como por ejemplo el teatro más antiguo de toda Europa. Al llegar a su puerto nos encontramos con la plaza principal, la más grande de toda Dalmacia, rodeada por estas imponentes construcciones que les dejo en la descripción. Y miren lo que encontramos. Don Armando, un restaurante argentino al fondo del pasillo. Hvar es una isla de fiestas, constantemente elegida por celebridades y se ha convertido en un destino VIP. Pero no nos cruzamos a nadie. Es una de las mayores islas productoras de lavanda, así que vas a sentir ese aroma a cada rato. Lo ideal para recorrerla es perderse por estas encantadoras callecitas como hicimos nosotros hasta llegar a la fortaleza española. ¿Por qué española? Se los dejo escrito abajo. Hola. Hola, buenas. Esta fortaleza es la imponente imagen que se ve al llegar al puerto. No puedo entender lo antiguo que es este lugar y ver estas paredes de tan cerquita. Si bien la vista es privilegiada, dicen que desde la fortaleza de Napoleón se ve todo aún más lindo. Pero los chicos quieren playa, ya que en este viaje solo nos quedábamos por 3 horas antes de ir a la próxima isla. Right? Aguas cristalinas sí las hay y un poco frescas, pero esta playa es todo lo que está bien. Septiembre es una gran época para visitar Croacia. El turismo baja, pero las temperaturas siguen placenteras. Hay que destacar que en su mayoría las playas son rocosas, por lo cual abundan los beach clubs y alquileres de reposeras. No logramos capturarlo en video, pero nos vinieron un par de olas que nos mojaron todas las mochilas mientras tomábamos sol. Estas imágenes son de una playa cerca del Beach Club Hvar y no sé si podrán apreciar la cantidad de yates que hay alrededor. Hvar no es la isla más grande de Croacia, pero sí la más larga y tiene otros pueblos por descubrir como Jelsa, Prevozca y Brucije. Muchos viñedos y olivos, así que no olviden de llevarse un souvenir en una botella. Nosotros seguimos con la excursión. Camino a la segunda isla y es hora de comer algo. Tremendo el almuerzo que nos dejaban repetir si nos quedábamos con hambre. También incluía bebidas y yo me elegí un vinito local. Para hacer la digestión nos invitaron a sentarnos afuera a disfrutar de estas vistas hasta llegar a destino.
llegamos a Milna, un pueblo en la isla de Brač. En esta isla el lugar más céntrico es Supetar, pero Milna, además de sus playas, tiene mucho turismo de navegación. Creo que por eso nos topamos con la llegada de The Yacht Week. Yacht Week es una compañía que organiza viajes a bordo de un yate en el cual te puedes alojar y te provee de la comida, bebidas y mucha, pero mucha fiesta. Dimos un chapuzón en el agua y paseamos por el pueblo, que es encantador, pero no nos fascinó. Creo que después de venir de Hvar era imposible. Si bien también cuenta con edificaciones antiguas, no se las ve en su mejor estado. Pero bueno, una marquita más en el mapa. Nos toca volver a Omiš, pero ha sido un día fascinante. Yo les dejo los datos de la excursión por si les interesa. Después de 3 noches emprendemos camino hacia la próxima parada. Esta fue una escapada fugaz, ya que vivimos muy cerca, pero la verdad es que hay tanto por hacer en Croacia. Bueno, en los Balcanes en general, y cada rincón merece ser recorrido en su totalidad. Habrá que volver muy pronto. Tenemos 2 paradas más antes de volver a nuestra casa en Bosnia. Así que suscríbete al canal, danos un like, déjanos tu comentario y acompáñanos en el próximo video para ver a dónde vamos.